Ok, vamos a empezar con ondas y partículas. Lo importante es que ustedes vean que eh, antes la física clásica parecía que estaba muy bien conformada, de que todo, eso era el tiempo del positivismo, en donde ya todo se pensaba que estaba terminado, que Newton hizo las leyes de Newton, que el entendimiento de la física era súper completo. Eso sí, se pensaba. ¿Qué es lo que sucede? Que habían unas ciertas dudas acerca del comportamiento de la luz. En ese tiempo se sabía que, digamos, las ondas se curvaban alrededor de los bordes de un obstáculo. Eso se conoce como difracción. Y que también interfieren entre sí, produciendo patrones de interferencia. Entonces, si ustedes, qué sé yo, analizaban una onda, podría ser la onda qué sé yo, una onda, lo podemos ver como las ondas que hace el agua cuando un objeto vibra en ellas mucho tiempo, empieza a generar ciertas olas. Eso es un poquito similar a lo que es una onda. Entonces, si usted analiza eso y a esa ola le pone un obstáculo, como un obstáculo, entonces la onda sobrepasa ese obstáculo y se divide en varias ondas. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Se lo voy a poner de una vez en algo así. Entonces, vean que si la onda pasa por uno de los obstáculos, se vuelve a generar otra onda y vea que la onda que iba en A, cuando pasó en B y C, generó dos ondas más, que luego esas ondas interfieren entre sí. Eso se sabía que las ondas, les pasaba eso. Entonces, la onda de sonido tiene interferencias también. ¿Qué pasa si una onda, usted está cantando con una nota do y otra persona canta con una nota do? Pues las dos ondas que tienen frecuencias muy similares, sus amplitudes incrementan y se refuerzan. Como la cantante que canta en una copa, entonces la cantante canta y iguala las frecuencias que tiene resonancia la copa y aumenta la amplitud y eso genera que la copa reviente. Eso es lo que le pasa a las ondas. Se sabía eso. También se sabía que si dos partículas ¿cómo es? Se encontraban en el espacio, dos partículas, no les pasaba eso, sino que seguían en línea recta. O sea, si yo tengo dos partículas y les ponía este huequito, ¿verdad? Así, y llegaban las partículas y pasaban por ahí, ¿qué iba a pasar? Seguían en línea recta. Eso es lo que se sabía. También se sabía que las partículas intercambian energía cuando colisionan, pero esas colisiones se dan en puntos específicos del espacio y el tiempo. Ustedes vieron las colisiones de elásticas e inelásticas, que las trabajamos como partículas. Esa colisión genera energía. Entonces, bueno, intercambian, perdón, no generan, sino intercambian energía. Habíamos visto que si después de la colisión la energía se transformaba en calor o en deformación, era una colisión inelástica. Eso le sucede a las partículas. Y la energía de las ondas, en lugar de sucederle eso, lo que pasa es que se difunde en el espacio y se deposita de manera continua al interaccionar con la materia. Entonces, si hay un terremoto, la onda sísmica, ¿qué va a pasar? No solo va a viajar en línea recta, sino que se va a, a ir de forma continua, interaccionar con la materia y hacer que toda la materia que está alrededor empiece a vibrar. Igual un sonido. Hace que las partículas del medio empiecen a vibrar, mueva las del medio, a las de la par, a la par, a la par, hasta llegar a nuestro oído y nuestro oído detecta la vibración y la transforma en un sonido por el cerebro. Eso es lo que se entendía como ondas y partículas. Entonces vean que estaba muy separado. O usted es onda o usted es partícula, dependiendo de esas características. Entonces, por la historia suceden las ciertas discusiones. Primero, tenemos a Isaac Newton, que él decía que la luz era eh, partículas, y él explica todo esto que vimos en Física 4, en la UCR creo que también se ve en Física 3. Bueno, depende de la carrera también. eh, que es sobre reflexión y refracción de la luz, que la luz llega a un medio,
dependiendo del medio, la luz refracta a cierto ángulo y todo lo demás, todo eso que vimos. Él creía eso. Lo que pasa es que Newton, al pensar en la luz como una partícula, donde la partícula solo podía viajar en línea recta, entonces ofrecía una hipótesis que era falsa, que era que Newton decía que la luz viajaba más rápido en el vidrio y en el agua que en el aire. Y después se dan cuenta que no. De hecho, viaja más rápido en el aire que en el vidrio y que en el agua, porque el índice de refracción del aire es 1 o el del vacío. Entonces, viaja a la velocidad de la luz, 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso, Robert Hooke y Christian Huygens se dan cuenta y tienen que proponer una teoría ondulatoria para que la refracción y la reflexión permitan que la luz viaje más lento en el vidrio y en el agua. Todo esto, la ley de Snell, lo que se ve en óptica geométrica, ya ahí se analiza la luz como una onda y no como una partícula. Entonces ya ven que había como eh, ya dos conflictos. Sin embargo, como Einstein, como Newton era tan importante, la gente lo quería tanto y tenía tanto poder dentro de la ciencia, esa discusión de que la luz era una partícula dura más de un siglo. Tiene que ser más o menos, ya después, más investigaciones. Vea que en 1801 aparece Thomas Young y ya él demuestra que la luz es una onda, lo que es la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces ya ahí empieza a pensarse en la luz como una onda. Y en 1860 culmina esa teoría clásica de la luz cuando aparece Maxwell. Y Maxwell ofrece unas ecuaciones muy importantes de lo que es la teoría matemática del electromagnetismo y sitúa la luz como una onda electromagnética, ¿se acuerdan? Claro, antes de él teníamos a Augustin Fresnel, que ayudó con experimentos sobre interferencia y refracción, eh, que generó bases matemáticas. Pero Maxwell ofrece esas ecuaciones y sitúa a la luz como una onda electromagnética. No sé si recuerdan que en las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo tenemos que la luz es una onda electromagnética que tiene un campo magnético y un campo eléctrico y un frente de onda, que es hacia donde se mueve la luz. Claro, la luz visible solo es un espectro de un montón de, de tipos de ondas electromagnéticas. Entonces, la luz visible, que era la discusión que tenía Newton al inicio, ahora la vemos como una onda electromagnética en bueno, en esta recopilación histórica. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si no se me queda nada por ahí importante. Bueno, estos señores, Agustín Fresnel, eh, fue muy importante para lo que es la teoría ondulatoria. Él lo que demuestra es que la luz que usted observa, eh, cuando usted la observa moverse en línea recta, eh, porque usted ve que la luz solo se movía en línea recta y por eso creían que eran partículas, él explica que eso se debe es porque la luz visible tiene una longitud de onda muy corta y al tener una longitud de onda muy corta, eso lo hacía parecer que solo se movía en línea recta. Claro, cuando Maxwell ya ve que es una onda electromagnética, hace cálculos y llega a que su velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la velocidad de la luz. Y ahí se da cuenta que la luz solo es un espectro y que el ojo era sensible a ondas electromagnéticas en un cierto intervalo, que son normalmente, que eso lo vivimos en óptica, el intervalo en el que el ojo logra visualizar es entre 400 y 750 o 700 nanómetros por ahí. Ok.
Entonces tenemos este fenómeno que es propio de las ondas, Natalia, no sé, una pregunta. Sí, profe, vieras que yo quería salir de una duda. ¿Cómo hicieron en aquellos entonces donde no había tanta tecnología para hacer cuantificable esos datos, esa medición de la luz? Ok, Siempre me ha vieras que en ese interesado saber. tiempo, eso ustedes lo van a tener que, de hecho, explicar, por dicha, ¿verdad? No me voy a adelantar mucho. Ustedes van a tener que explicar cómo fueron estos experimentos de difracción, pero eran experimentos muy sencillos, porque lo único que se necesitaba eran artefactos de óptica, qué sé yo, una luz, un punto focal, y luego em, pantallas para poder proyectar cómo llegaba la luz a ciertas zonas. Después de ahí lo que se colocaban eran especies de como similar a un polarizador donde iba cambiando los recorridos de la luz, pero eran puros equipos de óptica, entonces no tenían computadoras, un equipo como el de ahora, pero sí tenía todo el equipo óptico para poder ver qué le pasaba a la luz. Igual ahí lo vamos a trabajar. Hay otros experimentos que ya es como con los electrones que le dan pie a la existencia de los televisores. Entonces, usted han visto un televisor, nos da luz, nos da imagen. Es porque los electrones están desviados y depende de donde los envíen, va generando luz. Entonces me da una imagen, que es el experimento de los rayos catódicos, que por ahí también lo van a explicar ustedes y se van a dar cuenta que en esos tiempos todo esto ya estaba. Em, no sé si más o menos respondí a la duda, a la interrogante. Sí, claro, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Ahí va a ver qué bonito, por eso cuando hagan las infografías, que los compañeros nos expliquen esto, igual lo vamos a profundizar más, que son ya los experimentos. Em, entonces, la naturaleza corpuscular de la luz, nosotros ya la hemos venido estudiando. También hemos visto que una luz blanca puede tener todo el espectro visible. Eso también lo vimos en óptica. Y dentro de la naturaleza corpuscular hay diferentes efectos. Estos efectos, eh, rayos, algo se cayó ahí. Bueno, no importa. Estos efectos, los más importantes que yo quiero que ustedes como que profundicen es el efecto fotoeléctrico y la dispersión de Compton. ¿Qué tenemos en el efecto fotoeléctrico? Bueno, ahí vemos que hay un metal. Hay un fotón que está pegando con el metal. ¿Qué es un fotón? Bueno, es luz. El fotón es luz que está llegando a un metal y algo pasó que cuando la luz entró al metal, libera un electrón, el metal. Claro, si usted agarra ese electrón que está liberando el metal, ese electrón es una corriente en movimiento. ¿Qué pasa con una corriente en movimiento? ¿Qué genera? Una corriente. Por lo tanto, genera una diferencia potencial y me puede generar a mí un voltaje. Entonces, vean que ese es como la clave del funcionamiento de las células solares. Esto de la naturaleza cuántica de la luz, entonces ya usted ve que la luz puede cuantizarse. Em, y eso más o menos lo fue diciendo Einstein por ahí del año 1905. Y de hecho recibe el Premio Nobel de Física por sus trabajos en la teoría cuántica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vean que tendríamos como una frecuencia de luz. ¿Qué es una frecuencia de luz? Ya sea luz amarilla, luz verde, luz roja, un color de luz específico dentro del espectro visible. Incide sobre la superficie metálica, o sea, la superficie metálica tiene que estar limpia, le llaman cátodo, sería como un cátodo, y que provoca emisión de electrones. Por lo tanto, genera una corriente eléctrica. Em, la energía que tienen los fotones, aquí digamos Einstein, habla de que esa energía está cuantizada, o sea,
hay una cierta cantidad de energía. Y esa energía está dada por una ecuación que es proporcional a la frecuencia del electrón. ¿Qué es lo que pasa? Que además de ser proporcional a la frecuencia del electrón, es proporcional a una cantidad H. Entonces esa cantidad H, pues, con el tiempo se le da el nombre de constante de Planck, muy importante en la cuántica. También podemos representar esa energía del fotón como H, la constante de Planck, la velocidad de la luz, porque la frecuencia, recuerden que la frecuencia es velocidad entre lambda, pero como es una onda electromagnética, la velocidad es c entre la longitud de el fotón. Entonces, ¿qué pasa? Entre más grande sea la longitud del fotón, más pequeña es la energía que tiene el fotón. Entonces, necesitamos un fotón que tenga una longitud de onda muy corta para que me produzca una gran energía y me pueda sacar despedido un electrón. Entonces vean que los fotones de alta frecuencia son los que me permiten a mí hacer esto. Entonces serían fotones que tengan mucha energía. Entonces luces con longitudes de onda muy grandes, como el infrarrojo o el rojo, posiblemente no me lo haga. Pero si me voy a luces con una frecuencia muy alta, entonces sí sucede este efecto. Esa constante de Planck se descubrió, se vio que esa constante era si lo vamos a dar en términos de joules, de 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esa sería la, ¿cómo es? La constante. Y esta ecuacióncita que tenemos acá, esta que voy a encerrar, se llegó a conocer como la ecuación de Einstein, que es la que me indica que la energía de un fotón viene dada por esa ecuación, que depende de la constante de Planck. Entonces, y la explicación que da Einstein ahí es que la luz es un haz de partículas y esas partículas son fotones, pero esos fotones poseen energía, ya vimos cuál es la ecuación de la energía, y cuando esa energía interfiere con un átomo, que un metal es un átomo, ustedes saben que un metal es un núcleo en el centro y una nube electrónica. Entonces, interfiere, me saca un electrón. Eso lo vamos a ver más adelante con las bandas de energía y todo. Y más o menos hasta podemos determinar cuál es la energía necesaria para que un electrón salga despedido dependiendo del material. Em, ¿Se entiende el efecto fotoeléctrico así, por encimita? Vamos bien hasta el momento. Ok, genial. Ahora, esa sería la energía que tiene el fotón. ¿Cuál es la energía necesaria para poder hacer que el electrón salga a la superficie metálica? A esa energía se le conoce como la energía cinética máxima, que ahí lo van a ver en el libro, y va a estar dado por la energía del fotón menos un sigma, eh, perdón, un phi. ¿Quién es phi? Es la energía mínima necesaria, la energía mínima necesaria para que se desprenda el electrón, para que se desprenda el electrón. ¿Qué sucede? Que si HF es menor que esa energía, no hay energía cinética o sea, el electrón no va a salir. Si HF es mayor, pues entonces la resta de HF, que es la energía que tiene el fotón, menos la energía mínima que necesitaba,
lo que sobra de energía va a ser la energía que agarra el electrón como cinética para salir del metal. Listo. Ese valor de phi tiene un nombre. Voy a ponerlo por acá. No sé si tengo campo aquí, no. Phi se le llama función de trabajo. Función de trabajo. Y va a ser esa energía mínima que necesita para poder salir ese electrón. ¿Ok? Eso lo pueden leer ustedes detalladamente. Lo que me importa es entender esto que estamos hablando acá. También como energía cinética, ustedes saben, energía cinética máxima se podría representar como lo vimos en física 1 y 2, que es un medio de la masa que tiene eh, una partícula por la velocidad al cuadrado con la que va a salir despedida. También la podemos representar de esa manera. Ok. Eso es el efecto fotoeléctrico. Eso lo logra ver Einstein. Vemos acá un ejemplo de baja frecuencia significa mayor longitud de onda. ¿Se acuerdan? Esa relación. Si una longitud de onda es mayor, entonces teníamos que su frecuencia era baja. ¿Sí se acuerdan de eso? Em, si la alta frecuencia significa longitud de onda corta, entonces es una frecuencia alta. Entonces vean, entre mayor sea, vean acá, poca intensa extrae algunos electrones, pero si es muy intensa, extrae un montón. Entonces, si yo logro captar y tengo unas láminas especiales de metal, puedo generar energía eléctrica. Ahora, versión de Compton. Bueno, ya más o menos entendimos lo que es el fotón. Lo podemos ver como una partícula por lo que vimos del efecto fotoeléctrico. Hay algunas colisiones que lo que hace, en vez de sacar al electrón totalmente, solo como una parte de la energía que tiene el fotón se va a transferir al electrón. Cuando sucede eso es cuando se le conoce como dispersión Compton. Entonces, en este caso, eh, vamos a tener como una colisión. ¿Se acuerdan de las colisiones de física 1? Eh, entonces vamos a tener el choque entre un fotón y un electrón. El electrón va a absorber parte de la energía y ¿qué le va a pasar al fotón? Se va a desviar con diferente energía. Eso es lo que tenemos en esta imagen. No sé si lo logran ver. Tenemos una longitud de onda. Vean que la longitud de onda se puede ver en la distancia entre las crestas. Cuando colisiona con electrón, ¿qué le hace al electrón? Le brinda energía. Y como le da energía, ya no tiene la misma energía. Entonces la longitud de onda con que se dispersa el fotón hace que sea mayor, o sea, pierde energía y la luz cambia. Entonces, qué sé yo, si se le tiró una luz de un color, le brinda energía al electrón y luego se dispersa con otra luz, con otro color. ¿Qué le pasa al electrón? Pues el electrón dentro del átomo va posiblemente o se queda en el mismo estado o hace un cambio de estado, produciendo una coloración o algo al átomo. Em, Esa es como la idea de la dispersión de Compton. Aquí lo tengo más en términos matemáticos, donde la ecuación, vean que por eso tiene un lambda, un delta lambda, que es una longitud final menos una longitud inicial. ¿Qué significa longitud final menos inicial? Bueno, que al principio va a tener una longitud de onda y después de la colisión otra longitud de onda. Por eso tiene un delta. H, la constante de Planck, em,
tenemos el valor de la masa sub cero, sería la masa del electrón, y el ángulo zeta sería el ángulo con que se dispersa el, el fotón, ¿verdad? Porque también hay otro ángulo, pero es con el que se cambia de, de dirección el electrón. El que nos interesa es el fotón. Entonces vean que la dispersión de Compton de eso trata. En vez del el fotón sacar al electrón totalmente del átomo, lo que hace es que le da energía al electrón y el fotón se dispersa con una energía diferente. ¿Queda más o menos claro la dispersión de Compton? ¿Alguna pregunta? Ok, ahí les puse unos videos también para que profundicen esto y esté más claro para la participación del foro. Ok, ahora bien, en el libro también me interesa, además de que lean esto de la dispersión de Compton, me interesa que lean este fragmentito de cuantización de la energía en los átomos. ¿Por qué? Porque ya vimos que la luz, bueno, la luz visible es un espectro de las ondas electromagnéticas. La luz blanca también tiene bueno, dentro de la luz blanca hay un espectro continuo donde están todos los colores, todas las longitudes de onda del espectro visible. Cuando ustedes tienen un gas a baja presión y le mandan una descarga eléctrica, van a hacer que ese gas emita luz a ciertas longitudes de onda. Y eso va a depender de cada elemento compuesto gaseoso. De hecho, es algo muy interesante hacer en un laboratorio, de agarrar un gas, dependiendo su espectro, ver qué tipo de gas es. Y eso lo vamos a profundizar cuando entremos en la parte de átomos. Hay una hipótesis también que me interesa mucho que vean, que es la hipótesis de Louis Broglie. Este señor, cuando era estudiante de física, sugiere una idea en una tesis doctoral. Y vea qué idea le nace de esta pregunta, como ya hablamos antes. Si los fotones, vieron que los fotones tienen colisiones, pero a la vez son ondas, también tienen propiedades de partículas y ondas. Él se preguntaba si la materia también tiene esas características. No sé si alguno quisiera como decirme qué piensa acerca de eso, si la materia tiene también características de onda o solo como una partícula. Cualquiera ahí que me dé la opinión. No, nadie. ¿Alguno ahí que quiera comentar qué piensa? Si la materia también la podemos ver como onda y partícula o solo partícula. No es es como lo que piensan, ¿verdad? No es algo muy allá lo que quiero que me respondan. No sé a quién quiera participar. Yo pensaría que, bueno, le daría más características a la materia corpusculares y ondulatorias. Lo relaciono más con la luz o con, por ejemplo, con el sonido, en mi caso. Ok. Sí, eso es, ¿verdad? Ellos lo explican porque él hace la tesis sobre eso. Era la duda que él tenía. Porque dice, pucha, si nos equivocamos con la luz, ¿será que la materia también? Eh, Ese trabajo de él en su tiempo, la gente lo especuló demasiado. ¿Por qué? Porque no había ninguna evidencia sobre que la materia tuviera aspectos ondulatorios.
Sin embargo, si ustedes agarran la teoría ondulatoria que hay en física, toda la matemática profunda que hay, que es demasiado compleja, se necesitan ecuaciones diferenciales, todos los cálculos, hasta unos métodos numéricos ahí complejos para analizar todo desde una teoría ondulatoria. Usted puede estudiar las cosas desde una teoría ondulatoria. Lo que pasa es que, como él decía, em, la longitud de onda determinada en cuerpos grandes es una longitud de onda muy pequeña y mucho menor que si le pusiéramos esos experimentos de las rendijas. Entonces sería súper imposible observar la difracción. Entonces no podríamos observar la difracción o interferencia en cuerpos macroscópicos. Por eso es que se nos dificulta poder visualizarla. Sin embargo, hay una cierta propiedad ondulatoria. Lo que pasa es que a nuestra percepción no podríamos como visualizarla. Bueno, qué ayuda ese trabajo de Broglie? Vamos a ver. Bueno, aquí puse estas ecuaciones de Broglie que vamos a ver ahorita, que son para materia, vista como ondas. Pueden aplicarse a todo tipo de materia. Pero cuando tenemos un objeto macroscópico, esas longitudes de onda son muy pequeñas. Entonces no se observa esa interferencia o difracción que sí observábamos tal vez con la luz, con los fotones, que ya son eh, partículas más pequeñas, o con un electrón, o la colisión de dos muones o partículas más pequeñas. ¿Qué es lo que aprendemos? Que la longitud de onda de Broglie va a estar dependiendo de h, otra vez la constante Planck, que esta constante Planck va a estar muy metida en las cosas pequeñas y que estén cuantizadas entre P. P es, ¿se acuerdan de P? El momento lineal que tiene que ver con la masa de la partícula y la velocidad. Entonces, como tiene que ver con la masa y la velocidad, em, ¿qué pasa entonces con, con objetos masivos? Entonces, ven, la longitud de onda empieza a cambiar. Bueno, esa expresión se le llama relación de Broglie para la longitud de onda de las ondas electrónicas. También podemos ver la frecuencia de las ondas, que sería la energía entre la constante de Planck. En su momento, algunos compañeros nos van a explicar el proceso de lo que les contaba de los rayos catódicos, que aquí trabaja mucho lo que es JJ Thomson, que demuestra que los rayos que se emitían desde el cátodo en un tubo de rayos catódicos se podían desviar mediante campos eléctricos magnéticos. Entonces yo tiraba un montón de electrones, un rayo emitido puros electrones, eh, hacía cambios en un campo eléctrico y magnético y eso hacía que los desviara. Y eso, de hecho, fue muy esencial para la televisión. Cuando empezaron los teles esos grandes que habían antes, donde realmente tenemos un tubo de rayos catódicos que está desviando electrones. Entonces, cuando tenemos la propagación de ondas de longitudes muy pequeñas, ya no podemos distinguirse de la propagación de las partículas. Eh, entonces, cuando la partícula tiene una longitud de onda muy pequeña, entonces ahí ya nos cuesta saber qué es, qué no es. Pero si tiene, si yo, la masa de una persona de 20 kilogramos, bueno, de 70 kilogramos, imagínense que es meter 70 kilogramos dentro de P. Entonces ya esta longitud de onda va a tender al infinito. Y ya entonces vamos a ver como si fuera siempre una partícula. Entonces, ¿para qué es entonces viable estas ecuaciones de Broglie? Si son viables para partículas pequeñas. O sea, cuando hablamos con electrones, porque los electrones que son partículas y tienen masa.
Entonces, estamos hablando de materia, estamos hablando de materia que se comporta como onda. Entonces, la especulación que hacía Broglie no estaba tan mal cuando estamos pensando en materia pequeña. Entonces, tenemos la energía cinética, la podríamos visualizar como un momento lineal al cuadrado entre 2m. El momento lineal lo podemos visualizar como 2 por m por la energía cinética, que vean que es despejar esta ecuación. Entonces, la longitud de onda que yo antes les dije que era h entre p, lo podemos visualizar como h entre la raíz de 2 por m por k. Entonces, si ustedes ven, em, podemos cambiar a h también. Bueno, a h no, sino a k, es la que podríamos cambiar. No sé si recuerdan k. em, Vamos a, bueno, voy a ponerlo por acá. Lambda, entonces vamos a llegar que es h entre la raíz de 2 veces la masa y la energía cinética del electrón o la partícula que se está moviendo. Antiguamente vimos que lambda era, em, vamos a ver, no sé si lo tienen por ahí, lambda, eh, lambda es longitud, bueno, se lo podemos ver así para que lo vean más fácil. La velocidad se mueve a velocidad, bueno, la luz se mueve a velocidad constante, entonces la velocidad es igual distancia entre tiempo. Entonces, si es una onda electromagnética, C es igual a ¿qué? A una cierta distancia, que sería lambda, entre el periodo. Entonces, la velocidad de la luz es igual a lambda por F. Entonces, yo puedo cambiar a lambda por C entre F. Entonces, podría meter esto en esta ecuación. Y así ir buscando los términos de- en velocidad, en términos de la velocidad de la luz. ¿A qué voy con eso? Bueno, a lo que voy nada más es que voy a ponerlo completo, no lo voy a hacer paso a paso, pero a lo que voy es que la longitud de onda, esta ecuacioncita que vimos como h entre p, la podemos entender como h por c entre la raíz de 2 veces la masa, la velocidad al cuadrado entre la energía cinética. ¿Y por qué la coloca Broglie de esta manera? Porque sabe que h por c es una constante. H es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. Si ustedes multiplican esas dos constantes, obtienen lo siguiente. Una cantidad de energía, 1240 electronvoltios por nanómetros. Entre esto. Esta es lo que se conoce como la onda de Broglie. Y vean que tiene mucho sentido. em, Tiene mucho sentido cuando estamos hablando de partículas microscópicas con baja energía. Porque si la energía es muy alta, esa acá llega a hacer que la lambda tienda a infinito. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que Broglie estaba trabajando? ¿Alguno que me diga? Sí, ok. Vea lo que único que estoy diciendo es que em, estas, digamos, en el caso de los electrones y las partículas microscópicas que tienen baja energía, entonces
podemos determinar los momentos lineales, su energía cinética y la longitud de onda de ellas. Cuando consideramos entonces, en ese momento estamos considerando a los electrones o esas partículas con energía baja como una onda. Ya si ustedes quieren hacer el problema, estas ecuaciones para una pelota de béisbol con una cierta masa y se mueve a una velocidad muy alta, entonces ya nos da longitudes de onda muy grandes. Y entonces eh, los efectos que tiene no se van a visualizar como si fuera una onda. De hecho, ahí pueden ver que en el libro les dice que una partícula macroscópica tiene un momento lineal muy grande. Entonces, si nos vamos a esas ecuaciones, vamos a ver, con un momento lineal muy, muy grande. em, Creo que así queda más claro. La longitud de onda es proporcional a un número entre algo que depende del momento lineal. ¿Cuánto es 1/infinito? Tiende a cero, ¿verdad? 1/infinito. Entonces, entre más grande sea P, entre mayor sea la masa, este número se va acercando a cero. Entonces, entre más pequeñita sea la longitud de onda en este experimento de un cuerpo muy grande, entonces no vamos al... la onda sería algo así. No vamos a lograr ver la diferencia entre si es un cuerpo ondulatorio o si es una pelota moviéndose siempre hacia adelante, como si fuera una partícula. Entonces tiran la pelota en el aire y no vamos a ver la pelota oscilar, sino la vamos a ver moviéndose solo en línea recta. No sé si me explico ahora que lo hice con ese ejemplo. Sí o no. Estamos. Ok. Sigamos acá. Entonces, eh, luego de esto, aparece algo, un término que quiero que ustedes también vean los videos sobre este término, investiguen bastante sobre lo que le llamamos función de onda. Entonces, antes nosotros veíamos la función de onda, no sé si se acuerdan de la función de onda en una cuerda. ¿Qué es lo que hacía la función de onda en una cuerda? Describía el desplazamiento que tenía la cuerda en el eje Y. ¿Se acuerdan que habíamos visto diferentes funciones de onda para las cuerdas? Em, que era Y igual, había una ecuación que era Y igual a seno de zeta eh, o Y igual a seno de WT menos phi. Esas ecuaciones eran las funciones de una onda, pero de una cuerda que estaba oscilando. También vimos el caso de las ondas sonoras, que una ecuación para una onda sonora lo que me describía era cómo las moléculas se movían en el aire, cómo se iban desplazando. Las ondas electromagnéticas se habían visto unas ecuaciones de onda un poquito más complejas, que había una ecuación para el campo eléctrico y una ecuación para el campo magnético, no sé si recuerdan. Y ahora estamos hablando de una función de onda, pero para cuántica. Y lo fundamental de esta ecuación es que me permite conocer el estado físico que va a tener un sistema de partículas. O sea, cuál es la probabilidad que esas partículas estén en un cierto lugar. Entonces, no me va a indicar que esa es la diferencia de la cuántica con toda la matemática de la física clásica anterior, que es lo de ondas electromagnéticas, ondas de sonido y ondas en una cuerda. La diferencia es que la ecuación no me va a brindar un dato en coordenadas X y Y de donde va a estar un sistema de partículas, sino lo que me va a brindar es la probabilidad de encontrar esas partículas en un espacio dado y en un momento dado, donde pueda estar. No sé si se entiende eso. Alguien me dé la opinión, si se entendió. ¿Cuál es la diferencia de la cuántica, en este caso,
una ecuación de una función de onda en cuántica a lo que habíamos visto en la clásica. Me avisan, cualquier cosa. ¿Alguno ahí? Si no, les pregunto así a dedo, si se entiende eso. Am- ah, ah, Ilieska y después Allison. Ilieska. No, profe, lo único que iba a decir es que sí se le entiende. Ah, ok. ¿Y Allison? a mí no me queda claro la parte de comprender el estado físico de un sistema de partículas. Ok, el estado físico se refiere a entenderlas, o sea, entender dónde está, en qué momento y cómo es su trayectoria. Si se acuerda, las ecuaciones de física clásica siempre nos decían si un objeto, dónde está, cuál va a ser su trayectoria. Si era un movimiento rectilíneo uniforme, nos decía que se movía en línea recta. Si era parabólico, nos daba la parábola de cómo se movía. Entonces, el estado físico más o menos viene siendo saber dónde va a estar y cómo llega ahí. Entonces, el problema es que la función de onda cuántica no me va a decir dónde está, solo me va a dar de la probabilidad de de encontrar esa partícula en un punto en el espacio. O sea, en dónde, en una región específica donde pueda estar. No sé dónde, pero sí sé que en esa región puede estar. No sé si me explico. Perfecto, sí. Gracias. Ok. Entonces, la física cuántica, vean que pasa algo parecido con la dualidad onda-partícula. Usted no sabe si la luz se está comportando como luz o como partícula. Eso va a depender de la observación y del que lo está observando. Tampoco podemos predecir. Entonces, en la cuántica no podemos predecir a los objetos que se comportan así, ¿verdad? Porque ya vimos que si el cuerpo es muy macroscópico, la longitud de onda va a ser tan pequeñita que considerarlo como una onda es como o sea, podemos despreciar el efecto ondulatorio y considerarlo solo como como una partícula. Pero cuando el cuerpo es muy pequeño, como los electrones, los fotones, lo que hay dentro de un átomo, entonces usted ya no puede considerarlo como una partícula. Entonces la física de Newton, la física clásica, se cae. Y necesitamos entonces de nuevos fundamentos que me den una nueva ecuación de onda. El problema es que esa nueva ecuación de onda no me va a decir nunca dónde está, solo me va a dar la probabilidad de encontrar la partícula. Y esa es la diferencia de la física clásica a la cuántica. Entonces, esa ecuación de onda se representa, les voy a nada más poner la simbología, se representa con este símbolo. Luego la vamos a profundizar más conforme avanzamos en la asignatura. Es esa función de onda. Eh, el primero que la publica es Schrödinger. eh, y era para poder considerar la cuantización de las ondas luminosas. Cuando hablamos entonces de este símbolo, hablamos de probabilidades de encontrar una partícula en un determinado espacio. La probabilidad se representa con P. Entonces, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar, en un elemento de volumen, recuerden que el volumen es un espacio de 3 dimensiones, X, Y, Z, un volumen, entonces es en una región de espacio, y nuestro espacio en el que vivimos es de 3 dimensiones. Entonces, la probabilidad de encontrar una partícula va a ser esa función de onda al cuadrado. Eso se conoce como densidad de probabilidad. Entonces, en la mecánica cuántica lo que vamos a tener es una probabilidad. Y esa es la densidad de probabilidad.
Cuando tenemos solamente una partícula, solo una partícula, debería de haber una probabilidad de encontrarla, que eso es lo que habla la condición de normalización. Si yo llego, ¿se acuerdan que las integrales son sumas? Como una suma de Riemann. Entonces, si yo llego y hago una sumatoria, y esa sumatoria va desde menos infinito, o sea, desde las probabilidades que tiene el menos infinito hasta el infinito, o sea, estoy incluyendo todas las probabilidades que existan en el universo, eh, de la función de onda al cuadrado, o sea, las probabilidades que hay, eso me debería de dar 1, o sea, que me debería de dar la probabilidad, o sea, que me dé 1 significa que me debería de dar el punto, momento exacto donde está esa partícula. O sea, si hay una región y yo quiero encontrar la partícula, yo ya sé que está ahí. Pero vean que para poder hacerlo, tendría que hacer una integral de menos infinito a infinito de toda de la probabilidad de encontrar la partícula. Y eso es muy difícil, porque no podemos hacerlo. Entonces siempre vamos a tener, cuando hacemos, vamos a buscar la probabilidad de encontrar algo, siempre vamos a tener una suma de probabilidades. Entonces vamos a llegar a no a una verdad absoluta, sino a una verdad aproximada. Entonces, para poder ir refinando esa verdad aproximada, tendríamos que encontrar todas las posibilidades para encontrar esa partícula. Que esa partícula puede ser algo, una respuesta a una interrogante, a una pregunta, que tiene infinitas posibilidades. Y esa es como la idea de la cuántica. No sé si se entiende un poco. Ahí en el libro lo van a leer, van a ver ciertas analogías. Ellos usan, tal vez confinan a la partícula en una caja, que esa caja representa el átomo. Entonces ya los límites de menos infinito a infinito disminuyen. Al disminuir esos límites, entonces ya se encuentra no un 1, porque ya vimos que encontrar el 1 es muy imposible, pero sí encontrar más o menos una región de donde pueda estar una partícula. Ustedes me pueden preguntar, pero ¿para qué sirve eso? Entonces, la cuántica no da respuestas. Bueno, sí da respuestas. Vean el átomo de hidrógeno, que es el ejemplo más claro que tenemos con la cuántica. En química hemos visto orbitales S, P, D, F, todas estas cosas lo hemos visto. Eso viene de un trabajo muy arduo de los físicos, porque cuando, eso lo vamos a ver también cuando veamos la evolución de la teoría atómica, se creía esto, que teníamos neutrones y protones en el núcleo y electrones dando vuelta. Esa era la creencia popular que había. Entonces, dice, el electrón, como Kepler decía, es es como un planeta orbitando alrededor del núcleo. O sea, como lo que decía Kepler con los planetas, es lo que se creía más o menos del electrón. Entonces, sí, yo utilizo las ecuaciones de Newton y las leyes de Kepler y todo eso de la gravitación universal y cambio algunos aspectos y ya puedo saber dónde está el electrón. Sin embargo, se dan cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, el electrón es pequeño, eh, tiene propiedades ondulatorias y corpusculares como una onda electromagnética similar. Entonces necesitamos incluir conceptos cuánticos al electrón, que entonces nuestra ecuación, vamos a ver acá, vean, nuestra función de onda va a depender de muchas variables. ¿De qué variables? Del número cuántico que veíamos en química, del orbital donde esté el electrón y del momento magnético. Si yo todo esto lo aplico en esta ecuación que vemos acá, que sería la función de onda de un electrón, que es donde se ve lo más aplicable, y lo grafico en computadora, más o menos me va dando estas cosas, que son los mismos orbitales que vimos en química. Entonces, ¿qué significan estas regiones? Regiones donde puede que esté el electrón. Yo no sé en qué punto está, pero sí sé que está en algún punto de esa región iluminada.